Tenga muy buena, licenciado. Como sabemos, en este día a mí me tocaba hablarles sobre el órgano legislativo. Como sabemos, a cada uno de nuestros compañeros le tocó hablar sobre cada órgano del Estado. A mí me tocó sobre el órgano legislativo. Para empezar, quiero decir el artículo 86 de la Constitución. El poder, que dice, el poder emana del pueblo. Los órganos del Estado son independientes, o sea que cada órgano no depende del otro órgano, son independientes, pero sí se ayudan entre sí para las funciones públicas. Bueno, comenzando esto, quería comenzar a hablarles sobre el órgano legislativo. ¿Qué es el órgano legislativo? Es un cuerpo colegiado compuesto por 84 diputados elegidos por el voto popular del pueblo. Y como sabemos que en el artículo 126 de la Constitución menciona las atribuciones para poder ser diputado, las cuales son ser mayor de 25 años de edad, ser hijo de padre o madre salvadoreña, ser salvadoreño por nacimiento, de notoria honradez, no haber perdido los derechos del ciudadano 5 años antes de las elecciones. Estos serían los requisitos para ser un diputado. Bueno, y como sabemos, los diputados, la Asamblea Legislativa, su base legal la tienen en el artículo 121 y del 121 al 149 de la Constitución, pero las atribuciones y la competencia las podemos encontrar en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. El artículo 11 de la Asamblea Legislativa menciona la Junta Directiva. La Junta Directiva es la que los mismos diputados escogen para representarlos. En la Junta Directiva en la Junta Directiva están el presidente, vicepresidente y secretarias. Esto sería según el artículo 11 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. En el artículo 12 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa menciona las atribuciones que él tiene, 31 para ser en específico, pero les leeré algunas a continuación. La primera, cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. Segunda, tomar las providencias necesarias para ejecutar las funciones que la Constitución, las leyes secundarias y el reglamento señalen a la Asamblea. Dirigir las actividades administrativas a la Asamblea. Designar al directivo o directivos que deberán desempeñar las funciones de refrendarios de cheques para los gastos del órgano legislativo, lo cual comunicará a la Corte de Cuentas de la República. Además, distribuirá responsabilidades del trabajo administrativo entre cada uno de los miembros. Recibir, examinar y aceptar o rechazar, en su caso, los documentos respectivos de los diputados y las diputadas propietarios que no se hayan presentado a la sección de instalación, o los documentos de quienes, habiéndose presentado, no les hayan sido aceptados, a fin de que, cumplidos los requisitos formales y legales, previa protesta de la ley, esos diputados o diputadas propietarios se incorporen a la Asamblea. Después de instalada la Asamblea, cuando deba llamarse a algún diputado o diputada suplente a conformar por primera vez, la Junta Directiva revisará los documentos e informará a la Asamblea para su respectiva protesta de ley. Tomar las providencias protocolarias para las sesiones plenarias, instalaciones inaugural, solemnes, ordinarias, extraordinarias y clausura, así como los demás actos que organice o en los que participe la Asamblea. Designar a los diputados o a las diputadas previa consulta con el coordinador del grupo parlamentario que representarán a la Asamblea Legislativa, en cualquier acto solemne, así como los que participarán como oradores en nombre de ella en la sección inaugural, las secciones solemnes y los demás actos que organice o en los que participe la Asamblea. Bueno, estos serían algunos de las funciones que menciona el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Como sabemos, la Junta Directiva está conformada en la actualidad por 14 miembros, las cuales están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y las demás leyes. Bueno, terminando de hablar de esto, les pasaré a hablar sobre la
unas atribuciones o competencias que tiene la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa le compete específicamente las atribuciones de legislar. Ese efecto de decretar e interpretar auténticamente reformas y derogar las leyes secundarias, decretar los tratados que celebre el Ejecutivo con otros estados u otros organismos internacionales, o denegar la ratificación. O sea, otra cosa que le compete al órgano legislativo es los ingresos y egresos de las administraciones públicas y sus reformas, recibir la potestad constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que deban ejercer la presidencia y vicepresidente de la República, ejercer por votación nominal y pública los siguientes funcionarios. El primero sería el presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el presidente y magistrado del Tribunal Supremo Electoral, presidente y magistrado de la Corte de Cuenta de la República, al procurador para la defensa de los derechos humanos y los miembros de la judicatura. Tiene que declarar la guerra y ratificar la paz con base en los informes que le proporcione el órgano ejecutivo, conceder amnistía por delitos políticos o comunes con nexo a estos, conceder indultos previo informe de la Corte Suprema de Justicia, suspender o establecer garantías constitucionales, interpelar a los magistrados, a los ministros del Estado o encargados del despacho, recomendar al presidente de la República la destitución de los ministros. Bueno, y como sabemos, esas serían una de las atribuciones, de las competencias que tendría la Asamblea Legislativa. A continuación les mencionaré algunas de las funciones que él tiene, que una de ellas sería llamar a los ministros a las comisiones, llamar a los ministros a las comisiones legislativas y plenarias para que brinden información, interpelar o interrogar a los ministros, conceder permisos para que el presidente pueda viajar al extranjero, otorgar distinciones honoríficas, títulos de reconocimientos y gratificaciones, etc. Otorgar concesiones y permisos y permitir privatizaciones. Elegir al ministro de Defensa y otorgar los grados de ascenso de los oficiales de la Fuerza Armada. Establecer las tarifas de los servicios públicos. Recibir y analizar las memorias anuales de las labores de los miembros del Ejecutivo. Ratificar los tratados. Legislar y controlar la aplicación de las leyes de sus respectivos reglamentos. Otorgar indultos y amnistías. Nombrar embajadores y otros funcionarios diplomáticos. Aprobar los impuestos municipales y otros. Emitir moción de censura, veto legislativo. Responsabilidad penal de los ministros. Conceder autorización al Ejecutivo al no especificar para qué, para contratar créditos. Revisión constitucional. Conceder o negar permisos a nacionales para que acepten cargos diplomáticos que deban ser ejercidos en el país. Elecciones de algunos funcionarios públicos. Aprobación del presupuesto general de la nación. Crear comisiones de investigación específicas. Las comisiones legislativas y el plenario tienen el derecho de llamar a los ministros u otros funcionarios públicos, con excepción de los miembros del Poder Judicial, igualmente a particulares, para que presenten, informen o respondan preguntas de interés para los diputados. ¿Esto qué quiere decir? Que la Asamblea Legislativa a las comisiones legislativas y el plenario tienen el derecho y pueden llamar a los ministros o cualquier funcionario para que ellos le entreguen un informe y respondan las preguntas que ellos quieran para su interés. Eso es lo que quiere decir. Y tanto como los funcionarios públicos como los particulares tienen la obligación de presentarse.
pero si no se presentan, tendrían, si no se presentan, les puede caer una sanción o una multa o lo que sea. Pero como sabemos, en nuestro país, en El Salvador, no existe reglamentación ni sanciones para garantizar que los funcionarios públicos envíen la información solicitada por los diputados en el tiempo previsto. De igual manera, no hay disposiciones jurídicas para penalizarlos por mentir o transgiversar la información que soliciten en las comisiones permanentes o con el plenario. O sea que en ese momento, en El Salvador, aquí, si la asamblea mandan a llamar a cualquier ministro o funcionario público o cualquier persona, cualquier particular, y les da una información falsa, no pasaría nada porque no existe ni una ley que regule eso por el momento. Por eso es que no se le puede dar ni una sanción ni nada por ese motivo. Bueno, y siguiendo, como sabemos, la Asamblea Legislativa tiene mucho que ver con el órgano ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por medio de la Asamblea Legislativa, que es la que crea las leyes, antes de crear una ley, tiene que ser aprobada por el presidente de la República. Y si el presidente no la veta, no se puede publicar. Eso tiene mucho que ver por eso con el órgano legislativo y el ejecutivo, porque como les dije comenzando, en el artículo 86 de la Constitución dice que son individuales, pero siempre para los funcionarios públicos se pueden ayudar. O sea, también para cualquier cosa, como para crear leyes, para decretar, para derogar, para establecer, como en la situación que nos encontramos ahorita. El órgano ejecutivo le habló el presidente de la República, mandó a llamar a los diputados para que pudieran votar a favor del decreto ejecutivo que dice de la protección del artículo, si mal no recuerdo, 24 de la protección civil para los desastres y pandemias. Por eso le digo, estos órganos tienen relación entre sí, pero de igual manera son independientes. Bueno, y esto ha sido toda mi exposición y todo lo que puedo aportar. Y gracias por su atención, licenciado. Y eso fue todo. Gracias.